Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según la hora en la que vean el presente video. Para mí es un placer poderles saludar. Como le indica el título, vamos a continuar con esta parte del cálculo del vector de longitudes y ya lo definimos en qué va a consistir la resolución de este problema en el video anterior. Entonces nos vamos a ir al código de VBA y vamos a comenzar a definir un vector que me va a guardar todas las coordenadas x1 de todos los elementos que constituyen a la armadura. Obviamente necesitamos primeramente definir este vector y lo vamos a llamar cx1 para diferenciarlo del vector cx de coordenada x que habíamos definido en el video anterior, en los videos anteriores. Entonces, después de que definimos cuál va a ser el nombre, vamos a indicarle qué tamaño va a tener este vector. Entonces, obviamente que si hablamos de un vector que me está guardando todas las coordenadas x1 de todos los elementos que conforman a la armadura, por lógica, el tamaño que va a tener este vector va a ser idéntico al tamaño de elementos que constituyen la armadura. Por lo tanto, si hay 12 elementos, tienen que haber 12 coordenadas x1. ¿Por qué? Porque todos los elementos que constituyen la armadura tienen un nodo inicial y tienen un nodo final. Entonces, cada nodo inicial tiene una coordenada x1 y una coordenada y1. Por lo tanto, el tamaño de que va a tener este vector va a ser de c elemento 1 menos 1. Entonces, como lo hemos definido en los videos anteriores. Ahora le vamos a indicar qué tipo de variable me va a guardar y va a ser una variable de tipo double. Ahora, una vez que ya definimos este vector, lo que vamos a hacer obviamente es ir respetando lo que les indicaba en los videos anteriores y vamos a ir comentando en qué consiste cada una de las partes del código que estamos elaborando. Entonces, aquí lo que vamos a decir es que en este vector, o mejor dicho, en el vector cx1 almacenaremos las coordenadas x de los nodos iniciales de cada elemento y luego procederíamos a asignarle valores. Entonces, estos valores los vamos a asignar a través de un ciclo for, lo cual va a ser un procedimiento relativamente sencillo a la hora de programarlo, pero muy interesante de razonar. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros en los videos anteriores definimos un par de vectores que nos guardaba la conectividad de cada elemento, que prácticamente sería el vector que me está guardando cuáles van a ser los nodos iniciales de cada uno de los elementos y otro vector que me guarda cuáles van a ser los nodos finales de cada elemento. Entonces, por esa razón es que nosotros guardamos esta conectividad porque nos va a ayudar a poder recorrer a través de un ciclo for los valores que van a corresponder a cada una de las coordenadas de los nodos. Entonces, vamos a comenzar definiendo, obviamente si voy a hacer un ciclo for voy a necesitar un contador. Entonces vamos a definir un contador que me va a recorrer todas las coordenadas x1 y le vamos a llamar contador cx1. Entonces, y va a ser de tipo entero. Ahora, vamos a comenzar el ciclo for, obviamente inicializando el contador en 0. Y luego vamos a indicarle que me recorra todos los elementos de la armadura. Por lo tanto, va a llegar hasta c elemento menos 1. Y que vaya incrementándose en una unidad cada paso. Finalmente le indicamos para cerrar el ciclo la palabra reservada next seguido de el contador de nuestro ciclo, contador cx1. Y ahora vamos a comenzar a programar.
Entonces vamos a recorrer CX1 a través de nuestro contador CX1, y comenzaríamos a asignarle los valores. Ok, ¿cómo le voy a asignar estos valores? Yo ya tengo un vector que me guarda las coordenadas X de cada uno de los nodos. Entonces nos vamos a aprovechar de que ya tenemos ese vector y vamos a recorrer el vector CX a través del vector que me guarda el nodo inicial. Entonces, ¿en qué consiste esa lógica? Bueno, prácticamente haríamos lo siguiente. Ok, yo ya tengo este vector que me guarda cuál es la coordenada, perdón, cuál es el nodo, cuáles son los nodos iniciales de cada elemento. Entonces, ¿por qué? Porque eso lo vemos desde la armadura, ¿verdad? Si hablamos del primer elemento, como lo indica este gráfico aquí, correspondería a aquel elemento cuya conectividad va del nodo 1 al nodo 2, a como lo indica el gráfico. Entonces, y eso es lo que nosotros tenemos indicado aquí. Ahora, si yo hablo de el nodo 1 como nodo inicial y estoy buscando cuál es la coordenada x1 de ese nodo inicial, pues prácticamente tendría que, una vez que reviso la conectividad, me voy a los nodos y veo cuál coordenada le corresponde. Entonces, para el nodo 1, que tiene como, bueno, para el elemento 1 que tiene como nodo inicial el nodo 1, me iría a las coordenadas de los puntos y veo que corresponde un 0. Luego me voy al segundo elemento de la armadura y veo que el nodo inicial también es el nodo 1. Si me voy de nuevo al vector de coordenada x, saco un 0. Luego me voy al nodo, al elemento número 3 de la armadura y veo que el nodo inicial es el nodo 3. Entonces me voy de nuevo al vector que me guarda las coordenadas x y busco el correspondiente al nodo 3 y sería .72. Y de esa manera yo voy recorriendo cada uno de estos valores y voy sacando cuál es la coordenada x que le corresponde. Entonces, prácticamente el pivote que nos va a ayudar a sacar cuál va a ser la coordenada x exacta para lo que es cada elemento de la armadura, va a ser este vector que me está guardando el nodo inicial. Y nosotros este vector en el código que habíamos programado lo habíamos definido como, el nombre de este vector es nodo 1. El nodo del vector que guarda estas coordenadas de aquí era nodo 2. Entonces, vamos a aprovecharnos de esos dos vectores para poder extraer esa información. Entonces, prácticamente aquí dentro de CX lo que estamos haciendo, o lo que les explicaba hace unos cuantos segundos, era hacer esto. Ok, yo voy a sacar de CX el índice que va a corresponder a el nodo 1, ¿verdad? Y este es un vector. Y luego este vector nodo 1 es el que vamos a recorrer con el contador CX1. Ahora, aquí hay que aclarar una cosa. ¿Por qué? Porque esto únicamente nos va a estar extrayendo números que van a variar del 1 al 8. ¿Por qué? Es decir, este nodo de aquí, o este vector de nodo, únicamente va a extraer un número que puede variar del 1 al 8. De igual manera, este vector de aquí únicamente va a extraer un número que va a variar del 1 al 8. Pero si nosotros buscamos, por ejemplo, el número 8 dentro de un vector que tiene tamaño 7, no va a tener sentido. Por esa razón, debemos de restarle una unidad. ¿Por qué? Porque el vector CX, a como nosotros lo habíamos definido, únicamente va a adquirir números que van a variar del 0 al 7. ¿Por qué? Porque le indicamos que ese va a ser su tamaño. Entonces, por eso tenemos que restar un 1. Y luego cerramos todo el paréntesis y de esta manera nosotros ya extrajimos de la información que habíamos definido inicialmente todas las coordenadas x1 de todos los elementos que constituyen la armadura y lo podemos verificar perfectamente. Entonces, ¿en qué manera
Vamos a borrar de esta parte del Meshachbox lo que es el vector nodo 2 y vamos a escribir CX1. Ok, CX1. Entonces, voy a, por ejemplo, pedirle que me busque lo que es el quinto elemento. Es decir, que si busco el 5, estaría hablando de que estoy buscando el elemento número 6. O mejor dicho, ya hablamos de que el tamaño que tiene nuestro vector, el vector CX1, va a corresponder al mismo tamaño que corresponde a la cantidad de elementos que tiene la armadura. Entonces, si mi armadura tiene dos elementos, ¿cuál va a ser el último elemento de mi vector? El 11, ¿verdad? Porque comienza desde el 0. Entonces veamos cuál va a ser el valor de x1 para, para el último elemento. Entonces, luego podemos correr el código y me dice que, según lo que acabamos de obtener en el Meshachbox, que corresponde al valor de .82. Veamos si es cierto. Ok, vemos que el último elemento es el elemento 3. Perdón, el último elemento, que es el 12, tiene como nodo inicial el nodo 3. Entonces, veamos qué cantidad corresponde en X al nodo 3. Corresponde .82. Ok, entonces, .72, perdón. Entonces, está bien. Pero podemos seguir buscando otros valores. Ok, no busquemos el último, busquemos el elemento número 6, ¿verdad? Entonces veamos si está asignando correctamente lo que es la coordenada x1 para ese elemento. Entonces le damos ejecutar y me está indicando ahora que para el elemento de la armadura con la etiqueta número 6, su coordenada x1 tiene que ser 1.44. Entonces vamos a verificarlo. Ok, yo veo el elemento 6 y noto que el nodo inicial en 6 es el nodo número 4. Entonces yo busco el nodo 4 y veo que la coordenada x de ese nodo 4 es 1.44, que corresponde a lo que nos está tirando el Meshachbox. Entonces estamos bien. Ok, podemos probar con uno más. Entonces probemos con el elemento número 9, por ejemplo, que correspondería a un 8. Le damos ejecutar y me dice que el valor del elemento 9 debe de ser de 2.88. Y verifiquemos lo que hay. En el elemento 9 el nodo inicial es el nodo 6. Me voy a mi tabla donde están las coordenadas y lo verifico. Ok, el nodo 6, ¿qué valor de x le corresponde? Le corresponde el 2.88. Entonces todo está perfecto. Ahora vamos a repetir exactamente el mismo procedimiento, pero ahora para la coordenada la coordenada y del nodo inicial. Entonces, obviamente, nuevamente les digo, hay que ir respetando lo que es bueno, programar en orden. Ok, aquí vamos a escribir un comentario. Entonces podemos decir, en esta parte del código le asignamos valores al vector cx1. Entonces vamos a tomar todo este código que ya está hecho, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. ¿Qué es lo único que va a cambiar? Obviamente que vamos a definir otro vector que me va a guardar todas las coordenadas y del nodo inicial, que se va a llamar y1, cy1. Y el tamaño va a ser igual al tamaño, obviamente, de la cantidad de elementos que constituyen a la armadura. Entonces, en lo que es el comentario, únicamente le decimos que el vector cy1 almacena las coordenadas y de los nodos del, bueno, sí, aquí me hizo falta escribir de los
de los nodos iniciales, igual aquí, de los nodos iniciales de cada elemento. Entonces, vamos a definir, bueno, en esta parte del código asignamos valores a quién, al vector CY1, y vamos a definir un nuevo contador que se va a llamar contador CY1, que va a ser de tipo entero. Vamos a recorrer el contador CY1 desde 0 hasta la cantidad de elementos de la armadura, y aquí comenzamos a asignarle los valores. Entonces, CY1 vamos a comenzar a recorrerlo con el contador y obviamente vamos a extraer esos valores de lo que es el vector de coordenadas Y, siempre trabajando con el nodo inicial, y el nodo inicial es el nodo 1. Y ahora vamos a recorrer el vector de nodo inicial con nuestro contador CY1. Finalmente vamos a cerrar el ciclo con la palabra reservada next seguido de el contador CY1. Entonces, de esa manera ya asignamos dentro de nuestro vector, ya guardamos todas las coordenadas que corresponden a CY1. Ahora, todo esto que acabamos de hacer se repite exactamente igual para las coordenadas X y Y del nodo 2. ¿Cuál va a ser la gran diferencia? Aparte de cambiarle obviamente el nombre. Es decir, voy a escribir otro vector que se va a llamar CX2 y otro vector que se llama CY2. Entonces, la manera de recorrer esos vectores es exactamente igual, pero en vez de estar utilizando lo que es el vector de nodo 1, pues vamos a utilizar el vector de nodo 2, que va a corresponder al que me está guardando obviamente este otro dato de la conectividad de los elementos de la armadura. Entonces, bueno, prácticamente esto sería todo. En el siguiente video ya cerraríamos esta parte de la asignación de los valores de las coordenadas y calcularíamos a través de la fórmula bueno, prácticamente del teorema de Pitágoras en lo que vemos en geometría analítica de distancia entre dos puntos, calcularíamos el vector de longitud y luego procederíamos a calcular los cosenos directores y finalmente, obviamente, bueno, para continuar con la serie, calcular lo que son las matrices de rigidez de cada uno de los elementos que constituyen nuestra armadura. Muchísimas gracias por hacer uso de esta información.